Muy bien, entonces, hoy vamos a dar la réplica de la sesión número 1 del B-Learning del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Quiere decir que para aquellos que no habían logrado asistir o aún necesitamos comprender esos temas para entregar nuestra actividad que está próxima a cerrar, ¿verdad? Entonces, esta unidad número 1, métodos para probar la validez de argumentos. Los objetivos, espérenme un segundo, tengo todavía estudiantes ingresando. Objetivo general, desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. En el chat, por favor, me confirman que me estén escuchando bien. Sí, señora, se le escucha bien. Listo, gracias. Bien. Ok, listo. Bueno, entonces, como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural y elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 2, identificación de las reglas de inferencia lógica. Desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 3, aplicación de las reglas de la inferencia lógica. Y desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 4, problemas de aplicación. Bueno, entonces vamos a tratar primero como tal la temática que estamos trabajando en esta unidad y luego vamos a desarrollar ejercicios pues muy parecidos a los que ustedes están allí haciendo de su guía de actividades. Les aclaro que el link de la asistencia lo estaré compartiendo al final de la presentación. Bueno, entonces vamos a revisar qué es el lenguaje natural. El lenguaje natural es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos para propósitos generales de comunicación. En este curso lo que estamos tratando es que ese argumento en lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Entonces a ustedes les piden construir el lenguaje natural, ¿cierto? Es el lenguaje natural, entonces es un párrafo en el cual me expresa, digamos que en palabras, el mismo lenguaje simbólico. Está dado en lenguaje natural, está dado en palabras y pues en simbólico, como su palabra lo dice, en símbolos. Ejemplo, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Entonces, fíjense que ese lenguaje natural está dado en un párrafo, ¿verdad? En un párrafo en el cual están unidas las premisas, los conectores y por último está la conclusión. Entonces, en rojo están las premisas y en verde está la conclusión. Acuérdense que la conclusión, pues colocamos punto seguido, concluimos, por lo tanto, por ende, por conclusión, ¿sí? Y ahí concluimos nuestro lenguaje natural. El lenguaje simbólico, pues, ¿qué es? Son los símbolos, ¿cierto?, que utilizamos y que estos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en lenguaje natural. Entonces, como les decía, en lenguaje simbólico viene todo dado en símbolos y en lenguaje natural, pues todo dado en palabras. Tenemos que expresar lo mismo, ¿cierto? Una forma en lenguaje simbólico y ese lenguaje simbólico expresado en palabras es el lenguaje natural. Bueno, por ejemplo, tenemos la proposición P, Colombia es un país. Tenemos la proposición Q, Colombia tiene una capital. Tenemos las negaciones también. Recordemos que, por ejemplo, para P, si P, la proposición P afirmativa es Colombia es un país, entonces la negación de P, Colombia no es un país, ¿verdad? Lo estamos negando. Para R,
Entonces, R, un año tiene 365 días y S, un año tiene 12 meses. La negación de R, ¿quién es? Pues negar a R afirmativo. Entonces, la negación, si R afirmativo era un año tiene 365 días, la negación de R es un año no tiene 365 días. Bien, las proposiciones simples. Estas proposiciones simples también se llaman atómicas y son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones que sean proposiciones, que están compuestas por un sujeto, un verbo y un predicado. Eso es muy importante. Un sujeto, un verbo y un predicado. Cada proposición simple. ¿Sí? Se le puede dar un valor de verdad o de falsedad, pero no ambos. Entonces, a ustedes les piden en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4 construir proposiciones simples. Las condiciones de la guía es que pues sea un tema académico, ¿cierto? Y además, pues recuerden que esa proposición simple, entonces es como una oración que lleva sujeto, verbo y predicado. Bien. Listo. Ejemplo, todas las aves tienen dos patas. Otra proposición simple, Transmilenio es un medio de transporte. Otra proposición simple, Teresa estudia en la UNAD. Entonces ahí tenemos varias proposiciones simples, cada una cumple con que sea una sola oración, no dos, o sea, no puede ir ni una I, ni un entonces, ni un o, no, solamente una oración que tenga un sujeto, un verbo y un predicado. Y vuelvo y le repito, y en sus ejercicios que sea un tema académico. Bien, las proposiciones compuestas también se llaman moleculares. ¿Cuáles son? Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples y que están unidas por los operadores o los conectores lógicos. Entonces, esas proposiciones compuestas ya no van a ser una sola proposición, sino que van a ser varias, ¿cierto? Unidas con conectores lógicos. Entonces, por ejemplo, las premisas serían proposiciones compuestas. Ejemplo, en lenguaje natural, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Entonces tenemos dos proposiciones simples unidas con una I. Siguiente, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Entonces tenemos dos proposiciones unidas con un entonces. Teresa estudia en la UNAD si, solo si, todas las aves tienen dos patas. De igual manera, tenemos dos proposiciones unidas con un sí, solo sí. Entonces, esas proposiciones ya son compuestas. Bien, los conectores lógicos, ustedes los deben tener ahí a la mano, tener su tablita de insumos, ¿cierto? Yo siempre les repito, esa tablita, si la tienen dibujada en su agenda o si la tienen impresa, para que con esa tablita, pues ustedes se puedan orientar para el desarrollo de la tabla de verdad. Realmente es muy, muy importante tener como que esa tablita de insumo que les va a ayudar al desarrollo de la tabla de verdad. Entonces, ¿qué son esos conectores lógicos? Son los símbolos que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que el valor de verdad de la proposición o expresión compuesta dependerá del valor de verdad de las proposiciones que la componen. Entonces, ¿qué pasa? Siempre las vamos a utilizar, estos conectores, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder hacer el lenguaje simbólico, porque con estos conectores es que también yo puedo hacer mi lenguaje natural. Entonces acá, por ejemplo, me aparece que este conectivo significa y es una conjunción, ¿sí? Que este conectivo significa o y es una disyunción. Que este conectivo significa no o no es cierto que, no es verdad que, sin negar. Y esa es la negación. Esta flechita significa sí entonces. Ojo con ese sí entonces. Ese sí entonces, o sea, el sí hay que colocarlo antes de la proposición y yo siempre les digo, si no lo saben reemplazar, mejor solo reemplácelo por el entonces, bueno, para que no se compliquen.
Entonces, si no sabe reemplazar bien ese condicional, solo reemplácelo por el entonces. Y el último, que es la doble implicación, que significa sí, solo sí, y que se llama bicondicional. Bien. ¿Cómo es el uso de esos conectores lógicos? Entonces, tenemos la conjunción, que es un conector lógico que en lenguaje natural se expresa con la letra I, y el lenguaje simbólico se representa de esta manera. Entonces, siempre que veamos este simbolito, sabemos que eso significa I y que es una conjunción. Entonces, revisemos los ejemplos. Entonces, tenemos, sean dos proposiciones simples. Proposición P, hoy es lunes. Proposición Q, ayer fue domingo. Si yo tengo las dos proposiciones y las voy a unir con una conjunción, entonces, ¿cómo me quedan? Entonces, en lenguaje natural me quedarían, hoy es lunes y ayer fue domingo, ¿sí? Recordemos que eso era una I. Y en lenguaje simbólico, pues P, porque P significa hoy es lunes, conjunción, ¿cierto? Porque ahí es ese símbolo. Q, ¿por qué Q? Porque Q era ayer fue domingo. Entonces, en lenguaje natural y en lenguaje simbólico, ¿cómo se expresarían? Bien, vamos con la disyunción. Entonces, la disyunción es un conector lógico que en lenguaje natural siempre lo vamos a reconocer por una O, ¿sí? Entonces, esa V, ese símbolo, significa O. En lenguaje simbólico, ¿cómo va a ser? Pues va a ser como una V, ¿cierto? Pero en lenguaje natural, entonces va a ser una O. Listo, muy bien. Ejemplo, entonces lo mismo, tenemos dos proposiciones simples. Proposición P, proposición Q, ¿cierto? Proposición P hoy es lunes, proposición Q ayer fue domingo. Y si yo les aplico la disyunción, entonces, ¿cómo queda? En lenguaje natural me quedaría hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, P o Q. Entonces, fijémonos también que es muy fácil, ¿cierto? Que solamente es reconocer cada conector lógico, qué es lo que significa, y prácticamente reemplazar según la proposición simple que hayamos construido. Para la negación, entonces, se pueden utilizar estos dos símbolos, ¿sí? Está bien. Recuerden que los símbolos ustedes los encuentran ahí en Word o en Excel o así, en insertar símbolos. En la parte superior derecha están insertar símbolos y ahí los buscan. Bien, entonces, ¿cómo utilizamos la negación? Si tenemos las dos proposiciones simples, ¿cierto? Que en lenguaje natural era hoy es lunes, en lenguaje simbólico era P, la otra, ayer fue domingo, en lenguaje simbólico Q. Entonces, si yo les voy a aplicar negación, ¿cómo me quedan? Pues la negación de P, hay que negar a P positivo. Entonces, si P positivo o afirmativo era hoy es lunes, entonces al negarlo me queda que hoy no es lunes, ¿cierto? O también puedo escribir, no es cierto que hoy es lunes. También lo estoy negando bien. Y cuando vamos a negar a Q, entonces lo mismo. Para negar a Q, yo debo tener a un Q afirmativo. Entonces, ese Q afirmativo decía, ayer fue domingo. Entonces, la negación de Q me quedaría, no es verdad que ayer fue domingo. O podemos negarlo también con, ayer no fue domingo. Es importante que ustedes hagan bien esas negaciones, no es que le escriban al comienzo, porque es que algunos lo hacen, por eso es que uno aclara. Entonces le colocan el no al inicio. Entonces dicen, no, no ayer fue domingo. Y pues eso como que no suena bien, ¿cierto? O sea, sabemos que en español tenemos que adecuar las palabras y organizarlas para que suene bien, para que se escuche bien. Entonces si yo digo, no, ayer fue domingo, no, ayer fue domingo, pues como que no sé. Entonces, no es verdad que ayer fue domingo. Ayer no fue domingo. Estoy negando a esa proposición simple. Bien. La implicación o el condicional. Entonces, este pues se expresa como un sí, entonces, o como un sí, no, ese es el condicional, sí, entonces. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ese sí va antes de la proposición. Mira, si ayer fue lunes, ayer fue domingo, entonces
hoy es lunes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si usted sabe utilizar el sí, porque va antes, si P, entonces Q, utilícelo. Pero si no sabe utilizar bien ese sí, entonces mejor solamente reemplace por el entonces. ¿Listo? Entonces, ayer fue domingo, entonces hoy es lunes. Un ejemplo. Entonces, tenemos las dos proposiciones simples, P hoy es lunes, Q ayer fue domingo, y le vamos a aplicar el condicional, a ver cómo queda. Entonces, en lenguaje natural, si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo. Fíjense bien dónde va el sí, porque muchos están reemplazando, hoy es lunes, sí, ayer fue domingo. No. Entonces, ojo, y vuelvo y repito, si no lo sabe utilizar, solamente déjele entonces, ¿listo? Hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, ya, listo. Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, y en lenguaje simbólico, P, entonces Q. Entonces, ese símbolo del condicional, o P condicional Q, por lo general lo conocemos como entonces. Listo. El bicondicional o la doble implicación. Entonces, este es muy fácil. Ese quiere decir sí, solo sí. Y ya, listo. Sí, solo sí. Entonces, teniendo las dos proposiciones simples, ¿cómo nos quedaría la expresión en lenguaje natural o en lenguaje simbólico? Entonces, nos quedaría, hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. Y en lenguaje simbólico, pues nos quedaría P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Con la doble implicación y ya. Entonces, no tiene, digamos que esa sí no tiene pierde, ¿cierto? Listo. Entonces, los valores de verdad de los conectores lógicos. ¿Qué pasa? La unión de dos proposiciones simples usando los conectores lógicos tendrá un valor de verdad, verdadero o falso, de acuerdo a los valores de verdad de cada proposición simple. Entonces, esta tablita es la tablita que debemos tener ahí presente para hacer mi tabla de verdad. Sí, ese es como ahí como el insumo que yo necesito, porque esas son las reglas. Entonces, así como me enseñaron que 2 más 2 era 4, acá estas son las reglas para desarrollar la tabla de verdad de forma manual. Entonces, solamente es tenerlas ahí a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo dos proposiciones simples, que en este caso tengo a P y a Q, ¿sí? A P ya tiene los valores, 2 verdad, 2 falsedad, a Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora le vamos a aplicar la negación a P. Entonces, cuando yo le aplico la negación a P, pues hago el opuesto. La negación es el opuesto. Cuando P afirmativo es tan verdadero, la negación es falsa. Y cuando P positivo es tan falso, la negación es verdadera. Entonces, es el opuesto de P positivo. Listo, vamos con la conjunción. Igual si trabajáramos la negación de Q, ¿no? De la negación de Q, pues me quedaría falso, verdadero, el opuesto de Q. Y así para cualquier columna. La conjunción, entonces vamos a ver la conjunción entre P y Q. Entonces, entre P y Q, la regla de la conjunción dice, solamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. De lo contrario, todo es falso. Entonces, esa es como la regla que hay. Entonces, si yo le aplico conjunción a estas dos columnas, solamente va a ser verdadero si las dos son verdaderas. Bien, para la disyunción. La disyunción, recordemos que es esta O. Entonces, ¿cuál es la regla de la disyunción? La disyunción dice que si yo la aplico entre estas dos columnas, ¿sí? Solamente va a ser falso cuando en las dos sean falso, falso. El resto todo es verdadero. Entonces, si yo la aplico entre P y Q, cuando es falso, falso, me da falso. El resto, todo va a ser verdadero. Para el condicional, entonces, todas estas reglas, no pasa nada si yo trabajo de P hasta Q, de Q hasta P, de esta columna a la otra, de esta a la otra, no pasa nada. En el condicional sí debo tener en cuenta el orden. Entonces acá debo tener en cuenta que esa flechita hacia dónde apunta. Entonces, de P implica hacia Q.
¿cierto? Entonces yo me voy de la columna de P implica hacia Q, o sea que la voy a trabajar en este caso de izquierda a derecha, de P hacia Q. ¿Qué dice? Que solamente es falso cuando implica de verdadero hacia falso. Eso nos da falso. El resto es verdadero. Entonces, cuando implica esa flechita de verdadero hacia falso, falso. El resto todo va a ser verdadero. ¿Por qué les hablo del orden? Resulta que si fuera el condicional o la implicación al contrario, Q implica hacia P, me cambiaría la respuesta. ¿Por qué? Porque el Q implica hacia P, me tocaría trabajarlo de derecha a izquierda, ¿cierto? De aquí implica hacia P, hacia la izquierda. Entonces me quedaría que de verdadero a falso sería la tercera fila, de verdadero implicaría hacia falso para que me diera falso. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en las tablas suele pasar, aunque ahorita en el ejemplo lo miramos, ¿listo? Entonces, listo. Solamente debemos saber que de verdadero hacia falso nos da falso y el resto es verdadero. El bicondicional. Cuando lo aplicamos entre la columna de P y entre la columna de Q, entonces, ¿qué dice? Que si son iguales, o sea, es verdadero, verdadero, me da verdadero. Y falso, falso, me da verdadero. De lo contrario, son falsos. Entonces, por eso digo, son iguales, ¿cierto? Verdadero, verdadero es igual, me da verdadero. Falso, falso son iguales, me da verdadero. Como acá ya son diferentes, entonces nos da falso. Igual cada uno, pues como les digo, ahí pueden tener la tablita e ir mirando para hacer la tabla manual. No pasa nada. Listo, muy bien. La tabla de verdad. Entonces recuerden que les toca hacer la tabla manual, ¿no? Es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de valores de verdad que se pueda asignar a sus componentes. Para elaborar la tabla de verdad, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es el número de filas de la tabla que vamos a desarrollar. Entonces, para eso existe una formulita. El número de filas se halla con la fórmula 2 elevado a la n. Siempre, siempre se utiliza esa fórmula. O sea, no es que porque tengo más filas o más columnas, no, siempre se va a utilizar esa fórmula, 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones simples. Acordémonos cuáles eran las proposiciones simples, ¿cierto? P, Q, R, bueno. Entonces tenemos esta expresión simbólica. Entonces tenemos P, entonces Q, I, negación de R, entonces negación de S, I, P y S, por lo tanto, Q y S. Listo. Esta expresión está formada por ¿cuáles proposiciones simples? Entonces yo debo revisar en esta expresión simbólica cuántas letras diferentes tengo, cuántas variables diferentes tengo. Eso es lo que yo debo tener muy presente. Entonces, revisamos y contamos, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo a P, tengo a Q, tengo a R y tengo a S. No importa que R solamente esté negativo. Acuérdese que me toca construir la positiva para luego hallar la negativa. Entonces, igual en la tabla me toca construir la positiva para luego hallar la negativa. Entonces, P, Q, R, S, son las 4. 4 proposiciones simples, entonces 2 elevado a la 4, que eso es 4 veces multiplicar el 2 y me da 16. Listo. ¿Cuál es el orden que se sugiere para la tabla de verdad? Pues que primero vayan las proposiciones, las positivas, luego las negativas, luego las premisas, o sea, digamos que unimos de a dos el paréntesis redondo, ¿cierto? Y por último, los enlaces entre esas premisas. ¿Que debo tener esta tablita? Sí, la debo tener ahí en la mano para construir mi tabla manual. Bueno, listo, ya vamos ahorita con los ejemplos. Para las leyes de inferencia lógica, que también las debemos utilizar en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4. Entonces, estas leyes de inferencia son estructuras lógicas que toman premisas y entregan conclusiones válidas. ¿Sí? Esas reglas de inferencia ustedes las tienen en el foro, en el Padlet, ¿sí? Ahí está todo, ahí pueden descargar todo. En ese Padlet están las grabaciones de los IPAs, están, están algunas grabaciones, está el paso a paso de los ejercicios, ¿sí?
para que la revisen. De hecho, en el Padlet también hay un ejemplo desarrollado del último paso, que es la demostración. Bueno, vamos con algunas de las leyes de inferencia que utilizamos, algunas. Entonces, la simplificación es una regla muy utilizada, ¿sí?, para nuestro curso. Esa simplificación, ¿cómo la identificamos? Porque tiene una sola premisa y tiene una conjunción. No importa si son positivas o son negativas, o hay una positiva y una negativa. Hay una premisa con una conjunción, donde el componente P se llama el antecedente y el Q se llama el consecuente. Pero entonces, ¿cómo la identifico? Porque solamente hay una premisa unida con una conjunción. Listo. La simplificación, entonces, ¿qué me dice? Que yo puedo concluir a P o también puedo concluir a Q, ¿sí? Entonces, que de ese P y Q yo puedo sacar una nueva, decir que esto es igual a P o también decir que eso es igual a Q. Concluir cualquiera de ellas. Listo. Otra ley que utilizamos bastante, el modus ponendo ponens. Entonces, en el modus ponendo ponens, ¿qué nos dice? Resulta que acá sí hay dos premisas. Debo identificar muy bien porque aquí sí tenemos dos premisas. Una de esas premisas es un condicional. Una estudiante me preguntaba esta mañana que si era lo mismo este condicional que la flechita con un solo palito acá. Sí, es lo mismo. ¿Listo? Ese condicional, ese entonces es lo mismo, solamente que en algunos libros viene doble y en otros viene sencillo, pero es lo mismo. Entonces, en el modus ponendo ponens tenemos dos premisas. Una con un condicional, sea cual sea la letra, la variable, la proposición, ¿sí? Y sea cual sea el signo, positivo o negativo. Y tenemos otra premisa con el mismo antecedente. Entonces, arriba el antecedente. O sea, el antecedente es P, el consecuente es Q, ¿cierto? En la premisa 2, obligatoriamente debemos tener el mismo antecedente. Entonces, en este caso tenemos a P, que es el mismo antecedente de la premisa 1. ¿Qué concluye el modus ponendo ponens? Que la conclusión entonces es el consecuente. Listo, entonces es como si simplificáramos, ¿cierto? A P, simplificamos a esas dos y la respuesta es Q. Simplificar, como si simplificáramos si fuera Q. Eso dice el modus ponendo ponens. Acuérdese, no importa aquí las proposiciones, pero que tenga el mismo antecedente. Listo. Para el modus tollendo tollens, entonces, ¿qué dice? También tenemos dos premisas, una también con una implicación, ¿sí? El antecedente es P, el consecuente es Q, y otra premisa con la negación del consecuente. Entonces, aquí tengo la negación de Q. Profe, ya no lo escuchamos. Profe, no se escucha nada. Es que se me desactiva el audio. Ahora sí me confirma que me estén escuchando. Sí, señora.
Sí, profe, no te preocupes, ahí te escuchas perfecto. Listo. Es que yo no sé por qué se me desactiva el audio. Y debe ser porque todavía estoy dando ingreso a algunos de sus compañeros. Bueno, seguimos. Cualquier cosita, pues por favor me avisan. Bueno. Sí, señora, gracias. Listo, gracias. Bueno, entonces el Toledo Tollens, que es otra regla de inferencia que utilizamos bastante, ¿sí? Entonces tenemos también dos premisas, una con un condicional y otra con la negación del consecuente. ¿Qué nos concluye el modus tollendo tollens? ¿Sí? Que es como si canceláramos a Q positiva y a Q negativa y la respuesta es la negación del antecedente. Tampoco va a cambiar, o sea, las reglas de inferencia no van a cambiar. Se pueden aplicar en diferentes premisas, ya sea con la premisa 1 y la premisa 3, con la premisa 4 y la premisa 5, sí, el orden no pasa nada. El Toledo Tollens, entonces, sencillamente se cancelaría Q positiva con Q negativa y la respuesta es la negación del antecedente. No pasa nada si aquí es R, si es S, ¿sí? Sencillamente pues se cancelan y me queda la negación de ese antecedente. Listo. Les voy a pedir el favor, sí, de los micrófonos cerrados, gracias. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Listo, muy bien. Entonces, vamos a revisar los ejemplos ahora que nos presenta la guía de actividades. Entonces, ¿cómo es que debemos desarrollar cada uno de esos ejercicios, cierto? Listo, entonces el ejemplo 1, que son proposiciones y tablas de verdad. Entonces, la guía de actividades como tal nos da unas proposiciones simples y nos da una expresión simbólica. No nos da más, ¿cierto? Entonces, a partir de ese argumento que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Entonces, escriba la proposición compuesta propuesta en lenguaje natural. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Teniendo las proposiciones simples y teniendo el lenguaje simbólico, lo que se hace es reemplazar, ¿sí? Entonces, ahí como se pueden observar, lo que hacemos es reemplazar una a una las proposiciones simples. Entonces, ¿quién es P? P es la capital. Disculpe, tutora, es que se le fue el audio. No sé si es que alguien está silenciando, pero raro. Listo. Gracias. Bueno. Entonces, ahora sí me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora, ahí te escuchas. Listo, entonces, vamos a reemplazar, entonces, sigue Q. ¿Quién es Q? Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Ahora, I, nuevamente Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Entonces, negación de R. Entonces, como arriba, R afirmativo era el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. La negación sería el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y P, la capital de Rusia es Moscú. Y nuevamente, S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Como cerramos paréntesis o corchetes, podemos concluir. Por lo tanto, negación de R. ¿Cuál es la negación de R? Pues negar a R afirmativo, ¿cierto? El Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y hemos terminado. Entonces, ¿qué hicimos? En el lenguaje natural, ¿qué hicimos? Describir en palabras toda la expresión simbólica paso a paso. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué significa cada conector lógico, cierto? Entonces, ¿qué es lo que reemplaza al I,
aló, al entonces. Entonces, por eso es importante tener ahí el significado de esos conectores lógicos. Bien, ya hemos realizado el lenguaje natural. Fíjese que el lenguaje natural no lleva signos ni símbolos, no lleva paréntesis, solamente lleva palabras. ¿Listo? Porque algunos estudiantes están reemplazando, digamos que paso a paso y colocándole ahí el simbólico. No. Es un párrafo, vuelvo y repito, que me expresa en palabras paso a paso el lenguaje simbólico. Listo. Ahora le dicen, genere una tabla de verdad a través del simulador Lógica UNAD. Para este simulador, ¿dónde lo encuentran? Ingresan al entorno de aprendizaje, ¿cierto? Luego, en la parte de donde está el foro de la tarea 1, al ladito del foro, bueno, encimita del foro dice guía de actividades. Hacen clic ahí y aparece el simulador. Aparece el anexo 1 con ejercicios desarrollados, también parecidos a los que ustedes deben entregar. Y en el anexo 2 está el simulador. En ese simulador a usted le dan el paso a paso, le dan el video de cómo se utiliza el simulador y le dan el link, ¿cierto? Como tal del simulador, que es este. Luego, ¿qué hace? Entonces les aparece ya el simulador y lo que ustedes van a hacer es digitar paso a paso la expresión simbólica tal cual como la da la guía de actividades, no se pueden saltar ni nada porque entonces nos queda mal. Y luego por último le damos generar tabla. Listo, cuando generemos tabla, entonces nos va a aparecer la tabla de verdad manual, simulada. Esa tabla simulada la vamos a comparar con la tabla manual. ¿Para qué? Para que nos dé la misma respuesta. Listo. Luego vamos con la tabla manual. Entonces, acordémonos que para generar la tabla manual, lo primero es saber el número de filas. Entonces, ese número de filas, ¿cómo es que se identifica? Se coloca, se revisa que en la expresión simbólica, cuántas variables diferentes tengo, cuántas letras diferentes tengo, cuántas proposiciones diferentes tengo, ¿sí? Entonces, hay que revisar cuántas hay. En este caso tenemos PQRS 4, entonces 2 elevado a la 4, eso me da 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 filas, de las cuales debo colocar, bueno, entonces para ubicarlo, primero van las positivas, luego van las negativas, luego van los paréntesis redondos, ¿sí? Y por último van los enlaces entre paréntesis. Bueno. Listo. Ahora, ¿cómo se ubicaría en la tabla manual? ¿Cómo se ubicarían los valores? Primero, pues las proposiciones simples positivas, luego las negativas, dependiendo las que tenga acá. Siempre debo empezar en orden. ¿Qué es en orden? Pues resulta que si tengo PQRS, ¿cierto? No puedo empezar con la S, tengo que empezar desde la P. Entonces, en orden esas proposiciones simples, luego esas proposiciones negativas, luego los paréntesis redondos uno a uno, y luego sí, por ejemplo acá, mire, unimos los dos primeros paréntesis con una I, luego a esa respuesta le unimos la I con otro paréntesis, por último a esa respuesta grande le aplicamos el entonces hacia la negación de R. Listo, debemos tener esta tablita para poder solucionar mi tabla manual. Y vamos entonces a ubicarla. Entonces vuelvo y les digo. Primero las proposiciones positivas, ¿cierto? Luego las negativas. ¿Me confirman que me estén escuchando? Sí, señora. Sí, señora. Listo, gracias. Bien, entonces vamos con PQRS, son 4, sabíamos que era 16, entonces de las 16 tomamos la mitad para P, o sea, 8 y 8. 8 verdaderas, 8 falsas. Para Q vamos a tomar la mitad de P, o sea, 4, 4. Entonces, como en P eran 8 y 8, en Q van a ser 4 y 4. 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. Para R va a ser la mitad de Q. Es decir, en Q eran 4, 4,
en R la mitad, o sea, 2, 2, hasta completar. En S la mitad de R, o sea, 1, 1, hasta completar. Bien, ahora las negativas. Entonces, las proposiciones negativas, pues, se colocan, digamos que de acuerdo a la tablita de insumos que tenemos, ¿cierto? Que me dice que es el opuesto. Entonces, cuando en R positivo están verdaderas, al negarlo me quedan falsas. Y cuando están en falso, al negarlo me quedan verdaderas. ¿Qué hicimos? Utilizar la tablita de la negación. Siguiente, vamos a desarrollar P entonces Q. Para P entonces Q, entonces, ¿qué vamos a trabajar? La columna de P, la columna de Q. De P implica hacia Q. ¿Qué dice el condicional? Que solamente es falso cuando va de verdadero a falso. Entonces, identificamos todos los que vayan de verdadero a falso. Eso nos va a dar falso. De lo contrario, todo es verdadero. Luego dice Q, entonces, negación de R. Entonces, tomamos a la columna de Q, tomamos a la columna de negación de R y le aplicamos el condicional de Q, implica hacia la negación de R. Listo, lo mismo que dice que de verdadero a falso, eso nos va a dar falso. Las identificamos, eso nos da falso, y el resto todo es verdadero. Siguiente columna, P y S. Entonces, trabajamos con la columna de P y con la columna de S, ¿cierto? Y le aplicamos la conjunción. ¿Qué nos dice la conjunción? Entonces, la conjunción dice que solamente es verdadero cuando en las dos sea verdadero, verdadero. De lo contrario, todo es falso. Entonces, se identifican entre estas dos, donde sea verdadero, verdadero, nos da verdadero, de lo contrario, todo es falso. Siguiente, trabajamos los dos primeros paréntesis de la expresión simbólica, ¿cierto? Entonces, en esos dos primeros paréntesis debemos aplicar nuevamente conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Nuevamente que de verdadero a verdadero nos da verdadero. Tenemos que identificarlas y que el resto todo es falso. Listo. Siguiente. Entonces, en la siguiente columna lo que vamos a hacer es trabajar los dos primeros paréntesis, ¿cierto? Y vamos aquí, le aplicamos conjunción hacia P y S. Entonces, de esta respuesta, aplicamos conjunción con P y S. Es decir, que trabajamos con esta y con esta columna. La conjunción, lo mismo que de verdadero a verdadero nos da verdadero y que el resto todo va a ser falso. Y por último, entonces ya voy aquí en mi expresión simbólica, ¿cierto? Entonces ya tengo el paréntesis grande. A ese paréntesis grande le aplico el entonces hacia la negación de R. ¿Qué pasa con ese entonces? Que no lo voy a trabajar de aquí para allá, ¿cierto? Porque recordemos que ese condicional sí tiene la regla de que hacia dónde va. Entonces va es de aquí hacia negación de R. ¿Qué dice el condicional? Que es falso cuando va de verdadero a falso. En este caso no hay. El único verdadero que tengo acá es este y va de verdadero a verdadero. Eso nos da verdadero. Entonces, todo es verdadero. Listo, como todo es verdadero, entonces nuestra tabla es una tautología. Acordémonos que tautología es para todo lo que todo sea verdadero. Contingencia es que hayan verdaderos y falsos y contradicción que sean solo falsos. ¿De acuerdo? Listo. Entonces el ejercicio 1 dice, realice un video donde explique la forma cómo fue desarrollado el ejercicio 1. La realización del video puede ser con su cámara del celular, con la cámara del computador u otra alternativa que se le facilite. El estudiante debe aparecer en la grabación de frente y mostrar en la cámara su documento de identificación ocultando el número del mismo. En la imagen se debe ver claramente el nombre y apellidos del estudiante. Eso es muy importante. Deberá subir el link del video a YouTube u otra plataforma de videos y pegar el enlace debajo de la solución del ejercicio 1 en el documento final a entregar. El video no debe superar los 3 minutos de duración. A veces se les va un poquito de tiempo, pues no pasa nada, bueno, pero sí es muy importante que
Cuando ustedes inicien, muestren su documento ocultando el número, que se vean bien sus nombres y luego que expliquen bien cómo hicieron el lenguaje natural, que es lo que se pide, y cómo hicieron la tabla manual. ¿Listo? Y luego pues comparar los resultados de las dos tablas, pero se supone que eso ya está bien porque ya pasó por el foro, ¿cierto? Pero sí es importante. En la tabla de verdad, cómo hallaron esta columna, por qué dio esta respuesta, ¿sí? Bien explicadito. Bien, pues si lo van a subir a YouTube, lo pueden dejar como oculto para que no esté público por ahí, sino que solamente el tutor lo vea. Y si lo van a subir, también lo pueden subir por Drive con el link. Para probar que el video abra, ustedes pueden colocar el link en Explorer, en Mozilla, ¿sí? En diferentes navegadores para que este link abra. ¿Listo? Para que estén seguros. Bien, ejercicio número 2 es la identificación de las reglas de la inferencia lógica. ¿Qué pasa con el ejercicio 2? Muy fácil. A ustedes les dan una expresión simbólica, les dan 3 ítems, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Buscar las reglas de inferencia, ¿cierto? Porque nos dicen nombre, la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Entonces, nos toca buscarlas, tenerlas a la mano, tenerlas ojalá en... Profe, se volvió a ir el audio. Listo, gracias. Entonces, gracias. Tenemos cada expresión simbólica. Profe, el audio otra vez se cerró. Su audio. Listo, ahora sí. ¿Listo? Sí, profe. Gracias. Sí, profe, gracias. Listo, gracias, gracias. Bueno, entonces buscamos en las reglas de inferencia lógica, las comparamos. De nuevo. Ya. No. Bueno, regálame un segundo, dejo de compartir y otra vez comparto pantalla. A ver si es por eso. Ahora se me bloqueó la pantalla. Alguien me está preguntando que las reglas de inferencia. Esas reglas de inferencia ustedes las tienen en los foros, están en el Padlet. ¿Listo? No me dejó. Bueno, entonces les voy comentando. Para el ejercicio 2, ¿me están escuchando bien, cierto? Sí, profe. Entonces, ustedes tienen que obligatoriamente tener ahí las reglas de inferencia lógica. Pues siempre les digo, imprímalas, pero pues si no tienen la posibilidad de imprimirlas, tenerlas por ahí en PDF o en pantallazo, qué sé yo, en PDF, esas están en el Padlet, búsquelas ahí o búsquelas en PDF ahí en Google y ahí les aparecen. Las tienen ahí y la comparan con el ejercicio 2. Regálame un segundo porque esto no me quiere funcionar. ¿Me están escuchando bien, cierto? Sí, señora. Profe.
No sé qué le pasó acá al equipo. Bueno, entonces para esas reglas de inferencia, como les decía, las buscan. Por lo general les van a aparecer la regla del silogismo hipotético, de simplificación, de tolendo tollens, de ponendo ponens, sí, las más utilizadas, colocarles ahí el nombre. Crear unas proposiciones simples, que es lo otro. No, acá no me funciona. Regálame un minutico. Listo. ¿Me confirman, por favor, que me estén escuchando bien? Sí, señora. Gracias. Voy a volver a compartir pantalla entonces. Listo. Por favor, me avisan cualquier cosita. Bueno, listo. Entonces, en este ejercicio 2, listo, buscamos la ley de inferencia lógica, relacionamos y le colocamos el nombre, ¿listo? Entonces, ¿qué hacemos? Identificar y buscar acá que sea la misma. Entonces, por ejemplo, esta de simplificación disyuntiva, mire, P o Q, P entonces R, Q entonces R, conclusión R, es la misma. ¿Qué hacemos? Le colocamos el nombre. Siguiente, ley de la adición, acá pues es colocar dos premisas, como dice adición, sumarlas. ¿Qué concluimos? Bueno, acá. Siguiente, colocar o escribir dos proposiciones simples o tres proposiciones simples, dependiendo la cantidad de proposiciones que ustedes tengan, PQR, PQRS, ¿sí? Inventarlas. Entonces acá el que se solicita es un contexto académico, eso lo dice la guía de actividades. Para P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Entonces, esas proposiciones simples que yo creo ahí me pueden servir para mis tres expresiones simbólicas, ¿sí? Las mismas proposiciones simples. Entonces, acá lo mismo, P y Q lo mismo, y R, porque la expresión simbólica también tiene R. R, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning, y la otra P y Q las mismas. Entonces, para cada expresión coloco proposiciones simples que sean en un contexto académico. Listo. Siguiente, construir el lenguaje natural de cada ley de inferencia expresada en lenguaje simbólico. Entonces, recordemos que el lenguaje natural es un párrafo, ¿cierto? Donde yo expreso en palabras mi Profe, nuevamente su audio está bloqueado. A ver por qué es, no, pero raro. Bueno.
Ahí ya estás de nuevo con audio. Sí, ya lo tengo acá activo, pero está muy raro. Bueno. Entonces vamos a reemplazar. Dice P, entonces Q. Entonces, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. ¿Sí? Como viene esa línea, entonces vamos a hacer la conclusión. O esos punticos es la conclusión. Entonces, por lo tanto, P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Entonces, asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática y P, Juan es estudiante de administración en la UNAD. Listo. Para la siguiente, esta es como más clara por lo que está más larga. Tengo las proposiciones, tengo la expresión simbólica, tengo las proposiciones simples, ¿cierto? Voy a pasar esto al lenguaje natural. Entonces, P o Q. Entonces, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD o Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Como voy a pasar a la siguiente, coloco una conjunción. ¿Listo? Entonces, y, o también puedo colocar punto seguido. Y, entonces, P, bueno, si P, entonces Q. Si Juan es estudiante de administración en la UNAD, que es P, entonces R, Juan recibe los encuentros adicionales por asistir al encuentro B-Learning de lógica matemática. Siguiente, Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática, ¿cierto? Entonces, R, entonces Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Por lo tanto, porque viene la línea, viene la conclusión, por lo tanto, R. Entonces, por lo tanto, Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Listo. Esa era para esa. Ahora el último, lo mismo, reemplazamos. Entonces, ¿quién es P? Juan es estudiante de administración en la UNAD, por lo tanto, P o Q. P, Juan es estudiante de administración en la UNAD o Juan asiste puntualmente a los encuentros B-Learning de lógica matemática. Listo. Entonces, ejercicio 2 que decía, identifique qué regla de inferencia es, invéntese usted mismo proposiciones simples que sean en un contexto académico y reemplace cada ítem, construya un lenguaje natural de cada uno. ¿Listo? Son 3. Eso para el ejercicio 2. En el ejercicio 3, también por eso se recomienda subir los aportes al foro con tiempo. Con eso uno ahí les va subrayando, les va diciendo y cualquier cosita, pues a uno le pueden ir preguntando, digamos que, profe, no entendí las correcciones que me hizo, cosas así, por Skype. ¿Listo? Ejercicio 3, aplicación de la regla de la inferencia lógica. Este pues es más fácil todavía. ¿Qué pasa? Se te fue nuevamente el audio. Listo, gracias. Entonces, Listo, ¿qué profe. pasa? Listo, gracias. Uy. Con este ejercicio 3, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? De aquí, de esta expresión, sacamos proposiciones simples. Entonces, cogemos Carlos madruga el lunes, P, ¿cierto? Entonces, eso es un conector, sale más temprano de su casa, eso sería Q. Bueno, acá me dice qué es lo que me dice que haga la regla. Entonces, P, Carlos madruga el lunes, Q, sale más temprano de su casa. Ahora dice, y si sale más temprano de su casa, que eso es el mismo Q, llegará temprano al trabajo, R. Listo, ya saqué mis proposiciones simples. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las premisas con lo que tengo. Entonces yo digo, si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, o sea, P, entonces Q, ¿cierto? Y, siguiente premisa, si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano. Listo, ya tengo 2 premisas. El ejercicio me dice hallarle la conclusión. Quiere decir que no trae la conclusión, debemos hallarla. ¿Cómo? Vamos a las leyes de inferencia lógica, ¿sí? Comparamos lo que tengo sin la conclusión.
Entonces, fíjese, yo tengo dos premisas, pero no tengo conclusión. Reviso, ¿cierto? ¿Será que es modus ponendo opponens? No, para nada. Voy con el silogismo hipotético. Pues sí, mire, tenemos P entonces Q, Q entonces R. Dos premisas igualitas. P entonces Q, Q entonces R. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión me la da la misma regla de inferencia lógica. Según la regla de inferencia, la conclusión es P entonces R. Ah, bueno, listo, entonces esa es la conclusión. P entonces R. ¿Quién me la dio? La misma regla de inferencia. Ahora me dicen, haga la conclusión en palabras, ¿sí? Que toca hacerla en lenguaje natural. Entonces, ¿cuál sería la conclusión en lenguaje natural? Siendo que eso es, eso es P, entonces R, ¿cierto? Pues como P era Carlos madruga el lunes, entonces R llegará temprano al trabajo. Entonces, esa es la conclusión. Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Reemplazamos por lenguaje natural. ¿Cuál fue la ley de inferencia que se aplicó? Pues silogismo hipotético, ¿cierto? Entonces, silogismo hipotético. ¿Y cuál es el lenguaje simbólico? El lenguaje simbólico es este mismo. ¿Sí? Es decir, que ustedes pueden traer para acá la regla de inferencia y ese es su lenguaje simbólico. Y listo. Este es el ejercicio 3, no es más. Bueno, para el ejercicio número 4 nos dan una expresión simbólica, nos dan unas premisas y nos dan una conclusión. Aquí también toca definir las proposiciones simples en un contexto académico, ¿sí? ¿Cuáles proposiciones simples? Estas. Entonces acá tengo P, Q, R, S. Toca definirlas, acuérdense, en positivo y en negativo, y lo mismo para la tabla. Entonces, P, Q, R, S. Listo. Entonces, P, Juana prueba lógica matemática. Q, estudia métodos para probar la validez de argumentos. R, estudia teoría de conjuntos. S, participa en las actividades del curso. Listo. Como aquí tengo la negación de R en la expresión simbólica, ¿cierto? Y la negación de S, pues entonces también las puedo hacer acá. Entonces, la negación de R, pues como R positivo, R afirmativo era, estudia teoría de conjuntos, al negarlo me quedaría, no estudia teoría de conjuntos. La S negativa, entonces como S Profe, otra vez está sin audio. alguien está apagando el micrófono. Bueno.